Hola, esto es Crisis en el Aire. Bienvenidos al episodio 226 de nuestra sexta temporada. Hoy conducen Mario Santucho, Natalia Gelos y Facundo Iglesia. Todos los sábados a la mañana te invitamos a tirar del hilo de la coyuntura. Hoy, la cartografía de una elección dramática. ¿Ser colonia o nación? Siempre tomamos a las elecciones de medio término como elecciones irrelevantes, en las que el resultado no definía nada más que la figura de política de turno. Eso es lo que les quiere hacer querer los políticos. Quieren fomentar la apatía, pero nosotros vamos a ir a darles vuelta a las urnas. Una de las elecciones más importantes y más decisivas para la política posterior es la de Córdoba. En el primer bloque, armamos una cartografía general de los comicios de este domingo, la pregunta por cómo contar esta atípica elección y el dilema de ser colonia o ser nación. Este domingo, la Argentina tiene una cita clave con las urnas. El objetivo explícito de la elección de medio término es renovar una parte importante del poder legislativo, lo que va a ser fundamental para la gobernabilidad libertaria durante la segunda parte de su mandato, pero la crisis galopante que vive el gobierno de ultraderecha desde hace varias semanas le pone un condimento extra a este comicio, le pone dramatismo, digamos. ¿Qué pasa si la Libertad Avanza sufre una derrota catastrófica? ¿Podrá seguir Milei en el gobierno? ¿Y a dónde va a ir a parar el dólar? Esas son las preguntas que nos hacemos, que flotan en el aire. Y, por el otro lado, si le va bien, ¿dónde nos metemos? Hay más preguntas básicas todavía. ¿Cómo medir, de hecho, si le va bien o si le va mal? Bien, en el primer bloque de nuestro programa de hoy vamos a armar un mapa general del comicio del domingo, pero antes de empezar, una aclaración y un anuncio previo. La aclaración es que aquí hoy no vamos a hablar de encuestas, básicamente porque siempre le pifian. No es fácil para el periodismo prescindir de esta especie de pochoclo preelectoral, pero acá vamos a apostar sobre todo al análisis político sin falopa, sin anabólicos. El anuncio ahora es que el domingo vamos a participar de una gran transmisión con varios medios amigos, así que te invitamos a seguirnos porque va a estar muy bueno. Sí, Nati, ¿Dónde nos encuentran? Va a ser por YouTube, obviamente, y va a ser desde los estudios de Futurock. Ya lo hicimos en septiembre, salió re bien, la verdad. Y bueno, ahí compartimos la transmisión con Futurock, con Truco Gallo, mi amigo Daniel Tonietti, Pablo Ibáñez, Alfredo Zayat. Después va a estar la revista Crisis, obviamente. Letra P también, con muchos analistas bien interesantes, entre ellas Gabriela Pepe. Tiempo Argentino también va a participar. Mate se suman dos medios esta vez. Se agranda a la diferencia de familia. septiembre. Por un lado Mate, con Ivana Serman y toda su banda, que está re bien interesante porque le pone otro tono a la transmisión. Y AZZ, con Azaro, el gran comentarista de fútbol, que se suma también, y vamos a ver cómo sale eso. Pero va a estar bien interesante. Técnicamente funciona bárbaro. Vamos a tener gente en todo el país transmitiendo, mandando datos. De hecho va a estar la gente de Metacrisis de Tucumán. Y bueno, va a estar espectacular. Así que no se pierdan la transmisión desde las 5 de la tarde por los canales de YouTube de todos estos medios que dijimos. Perfecto. Y ustedes, por supuesto, síganlo a través de YouTube de Revista Crisis. Se meten a nuestras redes y ahí seguramente van a estar los links para que lleguen fácil también. Bien, y vamos a meternos ahora sí de lleno con la cartografía electoral que queríamos proponerles hoy. Es un repaso, en principio, en este primer bloque, uno podría decir las 4 fuerzas principales que se van a medir en esta elección, ¿no? Hay una primera pregunta relevante para hacernos, y es que la pregunta es si efectivamente puede hacerse una lectura nacional de los resultados, ¿no? Hay una gran discusión al respecto. O de otra manera, ¿cómo hacer para poner en juego una lectura nacional? O sea, ¿qué tipo de lectura nacional es la que podemos hacer? El hecho de que nos hagamos esta pregunta ya es un síntoma en sí mismo del nivel de fragmentación que afecta al sistema político. Esto es un primer rato para no perderlo de vista. Después, al final, volveremos un poco sobre eso. Pero parecería que no. Pero la fragmentación constitutiva que corroe de alguna manera el sistema político está ahí presente, aunque casi ni nos dimos cuenta. Hay claramente un elemento central en el tablero, eso sí, que es el oficialismo, ¿no? La ultraderecha, única lista que tendrá su boleta en todos los distritos. Ese hecho que
junto a otro elemento que es la centralidad que asumió el presidente Javier Milei en la campaña, confirma algo que me parece que sí afecta especialmente a la lectura que podamos hacer. Que una elección legislativa, como la que vamos a tener, en la que se votan simplemente la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, termine siendo en realidad un plebiscito sobre la gestión libertaria, ¿no? Ujú. Como decíamos al principio, Nati, si le va bien al gobierno, van a acelerar con tutti. Si les va mal, están a punto de chocarla. Si no chocaron ya, pero bueno, en todo caso la elección lo va a visibilizar. Como sea, hay que abrocharse los cinturones. Sí, pero este es el dato importante en todo caso, ¿no? Esto es un plebiscito sobre el gobierno. Lo que no está del todo claro es qué sería un fracaso o un triunfo del gobierno, ¿no? ¿Cómo medir? ¿Cómo contar tanto los números como contar lo que suceda en la elección? ¿Cómo narrarlo? Bueno, Milei puso esta semana en una entrevista que dio en la televisión una vara baja. Dijo que para ellos lo importante, su objetivo era lograr un tercio de la Cámara para evitar que el Congreso de los próximos 2 años le bloquee la capacidad de gobernar por decreto como mostró en estos últimos meses, ¿no? Eso significa que con solo el 32% de los votos a nivel nacional, más o menos, después hay que ver finamente, conseguiría ese objetivo, lo cual parece a priori accesible. Desde el mercado, los famosos mercados, hubo un estudio de la consultora Morgan Stanley, una de las financieras más influyentes, que propuso un modo de lectura compatible con el que ofreció Milei. Así es. Ellos, desde Morgan Stanley, pusieron 3 escenarios. Posibles. 3 escenarios posibles y cada uno tiene el valor del dólar según si se da ese resultado o no. Vamos al escenario 1, por ejemplo, que es que La Libertad Avanza le gane a Fuerza Patria y tenga entre 35 y 40% del voto nacional. Eso lo que haría sería que Milei podría como continuar con su, entre comillas, agenda de reformas. Se habló mucho de la agenda de la reforma tributaria, de una reforma laboral también. Y el dólar, en ese escenario en que La Libertad Avanza gana, el dólar, queda a 1.700 pesos. O sea, incluso en el escenario más optimista hay una devaluación. El segundo escenario es que La Libertad Avanza pierda con Fuerza Patria por un par de puntos y obtenga del 30 al 35% de los votos totales. Bueno, ahí habría reformas, pero un poco más lavadas, si se quiere, y el dólar quedaría entre 1.800 y 2.000 pesos. Y después tenés el tercer escenario, que catastrófico, es la derrota catastrófica de La Libertad Avanza, que la verdad no está en las encuestas, no lo piensa nadie, pero bueno, como decíamos al principio, las encuestas siempre le pifian. Es La Libertad Avanza perdiendo por al menos 10 puntos con Fuerza Patria. O más o menos, 7, Sí, 8 sí. también es un montón. Sí. Acá dice al menos 10 puntos. Así que, bueno, es como la catástrofe total. Y y que obtenga entre el 25 y el 30% de los votos La Libertad Avanza. ¿Y ahí el dólar? Más de 2.000. Bueno, ese sería el escenario catastrófico para Morgan Stanley. En realidad coincide un poco, ¿no? O sea, Milei estaría diciendo, si nosotros sacamos 32, que sería el escenario segundo para ellos, Claro. más o menos estamos bien. Claro, menos de 32% ya no logran el objetivo ni siquiera electoral propiamente, estarían perdiendo las elecciones. Más o menos por ahí se jugaría un escenario catastrófico. Hay un escenario que sería del medio, que es más o menos un empate, se pierde, se gana por algunos puntos, pero el gobierno... Ahí va a ser muy importante cómo reaccione el domingo. Y qué tipo de... cualquiera de los casos, pero sobre todo en este segundo, la pregunta es cómo sigue el gobierno, ¿no? Esta semana vimos algo inédito también, como suele ya acostumbrarnos este gobierno, que es renuncias previas a las elecciones. La gente ya yéndose del gabinete. No se sabe si anticipando este escenario catastrófico o, en todo caso, mostrando que lo que viene no se sabe ni qué va a ser, digamos, ¿no? Pero evidentemente va a ser un escenario distinto al de estos 2 años. Lo vimos al canciller Bertein renunciando ya el viernes anterior, pero se decía que a partir del lunes renunciaba. Ya nombraron, esta semana se fue, nombraron al sucesor. Pablo Quirno, secretario de Finanzas, muy cercano a Caputo. Bueno, después vamos a retomar eso también, pero
dejando también como 80 nombramientos mientras se vive una cosa muy desordenada, muy rara. Y también renunció en la semana Cunio Libarona, el ministro de Justicia, con lo cual estamos viendo una especie de fuga, huida, de desbandada en el gobierno, que uno no sabe si anticipa o no un resultado electoral negativo. En todo caso, le pedimos a un amigo de la casa, Juan González, trabaja en Revista Noticias y en otros medios, que va a estar en la transmisión del domingo. Él va a ser parte de nuestra transmisión también. Es biógrafo de Javier Milei y uno de los periodistas que mejor conoce al círculo íntimo del presidente. Le preguntamos cómo ve lo que está sucediendo, qué va a pasar de cara a las elecciones, y nos envió el siguiente audio. La interna de este gobierno está muy condicionada por la relación tan compleja, única, original, particular que tienen los dos hermanos Milei, relación que tiene mucho peso en el día a día del gobierno, en la toma de decisiones, en el desarrollo de la interna, con una particularidad agregada, que es que la persona que detenta el poder en ese vínculo no es el presidente y el hermano mayor, sino es la hermana. En esa línea uno podría ver la historia de La Libertad Avanza, de cómo Karina va intentando y va logrando trasladar el monopolio emocional, práctico, de control que siempre tuvo sobre el hermano a el espacio, ¿no? Como intenta tratar al espacio como si fuera una extensión del hermano. En el 2021, en esa primera campaña, ella era una más de la mesa, estaba haciendo sus primeras armas en la política, y uno ve como el 2022 y el 2023 es un avance de ella, ya tenía una primera campaña encima sobre el resto del espacio y llega a ese lugar de control monopólico. En esa misma línea, uno puede ver cómo el primer año de gobierno ella genera un vínculo casi de sociedad, que era una gran novedad en lo que era La Libertad Avanza, con Santiago Caputo, en el mundo en el que ella se estaba aventurando, que desconocía, que era la administración pública, la política, el manejo del Estado, y como entonces ella está intentando, como hizo antes en el 22 y 23, bueno, tomar de nuevo el control monopólico ahora que del espacio y del gobierno, ahora que ya controla o más o menos conoce el desarrollo de administración pública. Junto a eso hay otra particularidad que tiene este gobierno, que es un método de conducción política de no conducción. Un presidente que no decide, de nuevo acá nos vamos de lo político y nos aventuramos a la vida tan compleja y la biografía particular del presidente, que le cuesta tomar decisiones, le cuesta desprenderse de gente, hay un tema de no saber administrar bien con los humanos, que le cuesta desprenderse de gente a quienes él considera sus amigos, que por otro lado son los únicos que tiene, entonces ahí se agrega una capa de dificultad, que en la práctica se traduce en que es una interna que no puede ser dirimida. Milei una y otra vez posterga esa decisión, la tira para afuera y así se va dilatando la toma de decisiones. En ese escenario va a haber una gran novedad en cuanto a las elecciones y en cuanto a Milei, para dónde se llega a inclinar, y creo que lo que está surgiendo de fondo en estas horas es eso, uno, va a cambiar el método de conducción política, finalmente va a terminar, o el presidente tomar algún tipo de decisión. Dos, Karina va a seguir teniendo este control monopólico que tuvo siempre sobre el hermano y por lo tanto sobre el espacio. Si me preguntas a mí, yo diría que sí, yo apostaría que los Milei no cambian y Karina va a seguir manteniendo el control del presidente y por lo tanto del armado. Pero en eso, digo, más allá de los nombres que ahora están en danza, de si Caputo o no va a tomar el control del gobierno, yo digo, lo que está de fondo son estos dos puntos. Bueno, podemos discutirle un poco a Juan, que como decíamos es amigo de la casa, o al menos poner un asterisco en sus afirmaciones, porque no descartaríamos que en esta pulseada que hay entre Karina Milei y Santiago Caputo esté la posibilidad de que el poderoso asesor monotributista al menos gane más poder dentro de la administración libertaria, o que incluso sea él quien encabece una especie de takeover del gobierno, no a nombre de él, sino a nombre de, bueno, podríamos decir Estados Unidos, o poderes concentrados. Exacto. O por ahí. Hay varios indicios que apuntan hacia esa posibilidad. Primero porque pudimos saber que gente involucrada en lo que fue la diplomacia paralela entre Estados Unidos y Argentina, que desembocó en el rescate de Donald Trump, estuvo bastante coordinada con Santiago Caputo, era uno de los principales, de las principales personas que organizaba eso, y eso le suma una cucarda importante en el gabinete, sea o no cierto, porque, digamos, al menos esa leyenda está instalada. Segundo, bueno, Gerardo Berten y Mariano Cunio Libarona
fueron reemplazados y renunciaron también como una especie, se leyó como una especie de queja contra Caputo. De hecho, a Gerardo Wertheim le... ¿Contra Caputo? Contra Santiago Caputo, exactamente. Porque, por ejemplo, a Gerardo Wertheim, el Gordo Dan, que es uno de los trolls de Caputo, lo ponía como el responsable de que Trump no supiera que en realidad ahora eran elecciones legislativas y no una reelección presidencial. Sí, sí. Bueno, difícil de creer, pero bueno, hubo como mucho ataque de la tropa digital a Gerardo Wertheim, que parece que se terminó hartando y se fue quizá por eso también. Bueno, también las noticias de última hora hablan de que Guillermo Francos, jefe de gabinete y también aliado clave de Karina Milei, está caminando por la cuerda floja. En fin, bueno, la moneda está en el aire y quizás no esté todo tan claro, así que hay que ver. Pero bueno, salgamos un momento del protagonista central del comicio para poner el ojo en la principal fuerza de la oposición, el peronismo, porque acá hay varias lecturas posibles para hacer. La primera es que claramente hicieron una campaña de bajo perfil, estuvieron totalmente bajo el radar, sin levantar demasiado la cabeza, desde sus candidatos que no son tan conocidos hasta un cierre de campaña muy tranqui, sin grandes convocatorias. Parecen estar siguiendo la máxima de no interrumpas a tu enemigo mientras se está equivocando, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esta timidez también puede tener que ver con las propias internas y dificultades para proponer una opción superadora. Le pedimos a una periodista también amiga, Gabriela Vulcano, que conoce bien los vericuetos actuales del justicialismo, que nos cuente cuál es el desafío del peronismo en esta cita electoral, y nos envió el siguiente audio que vamos a escuchar ahora. Las elecciones del domingo próximo le abren la puerta al peronismo de volver a gobernar en 2027. Un buen resultado lo pondría en una situación diferente a la que está ahora. Lo ayudaría incluso a revitalizarse para dejar de ser simplemente la principal fuerza opositora a La Libertad Avanza y pasar a convertirse en una alternativa real de gobierno. La posibilidad de que eso suceda va a depender de los resultados, de que logre conseguir buenos números en varios distritos, en especial en la provincia de Buenos Aires, pero aún así, si eso pasa, no le va a alcanzar para el día después. Va a ser clave cómo resuelvan las internas, el rol que adquiera Cristina Kirchner y hasta dónde Axel Kicillof está dispuesto a asumir el liderazgo de un partido que hasta el momento está tironeado por diferentes sectores, encabezados por Máximo Kirchner, Sergio Massa, Juan Grabois, los gobernadores y el propio kicillofismo. También van a tener que mostrar que no solo los une el antimileísmo, sino que están en condiciones de hacer una propuesta unificada que no termine naufragando con desavenencias políticas similares a las que ya tuvieron con, por ejemplo, el pago de la deuda durante el gobierno del Frente de Todos. Ahora, en términos parlamentarios, puntualmente, si el peronismo hace una buena elección, tiene la chance de agrandar su bloque con la incorporación de otros sectores del peronismo que se alejaron por desacuerdos con el kirchnerismo durante muchísimos años, pero también es importante porque por fuera del gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Congreso es la principal vidriera del peronismo, es el lugar donde se cristalizan de manera acabada las posturas que tienen sobre temas concretos como jubilaciones, educación pública, salud pública y otras cuestiones más, y puede seguir siendo ese lugar donde el peronismo empiece a mostrar cuál es su propuesta en términos ya no solo como opositores, sino también como el espacio político que quiere ganarle a Javier Milei en el 2027. Bien, agreguemos a algo que decía recién Gabriela Vulcano, y es que para el peronismo la elección en la provincia de Buenos Aires va a ser fundamental, obviamente porque si logra una buena diferencia en ese distrito, que es el más grande del país, quizás asegure la victoria a nivel nacional, pero no está claro que pueda sacar la diferencia que logró en septiembre, cuando ganó por 14 puntos. Ahora, eso le permitiría al oficialismo hablar de una recuperación o incluso daría algo de razón al kirchnerismo que cuestionaba la separación de los comicios.
Pero para el sector del gobernador Kicillof, la lectura es que un buen triunfo garantiza que Axel quede posicionado como candidato a presidente para 2027. Por lo pronto, ya está decidido que el domingo va a haber un solo búnker del peronismo que va a ser en La Plata y Axel va a ser el maestro de ceremonias esa jornada. Pero ahora vamos rápido a otra fuerza de oposición, a Provincias Unidas, que es la alianza de varios gobernadores que buscan convertirse en alternativa, tanto al actual gobierno libertario, pero también respecto del kirchnerismo. Este intento no parece tener la fuerza necesaria todavía, pero posee cierta virtualidad. Le pedimos, para pensar esta situación, a otro viejo amigo de la casa, el analista Martín Rodríguez, de la revista Panamá, que conoce bien el paño, que nos cuente su impresión sobre qué esperar de esta alianza en este próximo domingo. Para mí, hasta ahora, Provincias Unidas funciona como un provisorio bloque de negociación. O sea, es el corrimiento de cualquier intermediario, ¿no? Esas figuras al estilo Pichetto, que hablaban en nombre de los gobernadores, por ejemplo. Es un corrimiento de eso, y es como una generación más jóvenes, digamos, de gobernadores. Hay 3 figuras claves: Puyaro de Santa Fe, obviamente Yarlora de Córdoba, y Nacho Torres de Chubut, pero con una impronta, yo diría, en general, zona núcleo, ¿no? Son las provincias con un fuerte sesgo productivo y exportador, ¿no? Eso por un lado, me parece que nace más como parte del paquete de negociaciones que viene, incluso después de las elecciones, cuando va a venir la reforma impositiva, ¿no? Una serie, incluso asunto para los gobernadores, y yo creo que Provincias Unidas existe para eso, para que los intereses provinciales los atiendan los propios dueños, los dueños políticos estoy hablando, ¿no? Empieza a ser algo así como un borrador, aunque para mí en Macri con menos capacidad carismática, de lo que, por ejemplo, Jorge Castro llama la conformación de una coalición popular exportadora, ¿no? Una especie de alianza de clases de sesgo exportador, que es un poco la contra del esquema kirchnerista, ¿no? Que es el esquema de mirar el interior como un objeto de extracción de recursos para sostener la gobernabilidad, que es una gobernabilidad obviamente que es gobernar el conurbano para gobernar la nación, ¿no? A esa alianza, a ese esquema de gobernabilidad, a ese modelo, se le lanza, digamos, enfrente una alternativa productivista del interior. Ahora, eso todavía no tiene forma política. O sea, Macri tentativamente lo usó, no pudo lograr el partido de eso. Milei usó los votos de ahí. Y a mí me parece que Provincias Unidas es como la cristalización de que eso existe y es como la reunión de consorcio de eso. Ahora, para que Provincias Unidas sea el partido de eso, tiene que tener un carisma, o sea, tienen que generar esos gobernadores un carisma popular, o sea, menos institucionalista, menos careta, menos patronal, más popular. Y menos fotos en el hotel Howard Johnson, ¿no? que es un poco el tufo a lobby de hotel que tienen, ¿no? los gobernadores o las alternativas políticas siempre planteadas contra la grieta, ¿no? Porque hoy en política existís y creás tu pueblo. Milei creó su pueblo, sacó la foto con el de Rappi. Cristina creó su pueblo, ¿no? El chico del conurbano con su notebook. Estos tienen que crear un poco su pueblo. Tienen que perder la obsesión por asegurarse su terruño, ¿no? O sea, en algún punto Menem y Kirchner a la larga dejaron de ser profetas en su tierra para ser profetas nacionales. Yo creo que lo más organizado de eso, el disco rígido de eso es Córdoba. Y yo por ahora no veo una intención de hacer algo realmente más profundo. O sea, pero digamos, hay de dónde agarrarse si tuviesen las agallas para agarrarlo. Martín Rodríguez mencionó la centralidad de Córdoba en este armado y sobre esto vamos a volver en el segundo bloque del podcast. Pero digamos solo que tanto la pelea entre el cordobesismo con los libertarios en Córdoba, como también la pelea que va a tener lugar en Santa Fe, sobre la que hablamos la semana pasada, van a ser fundamentales para el futuro inmediato de este nuevo intento de armar una expresión de centro, aunque ellos mismos se esfuerzan por decir que no lo son. Pasemos a la tercera expresión opositora de este comicio, respecto de la cual existe la expectativa de ver qué sucede. Nos referimos al Frente Izquierda, cuya principal proyección parece ser la Cava, donde Miriam Bregman hizo una campaña bastante importante. Ahora bien, la gran pregunta es si hay elementos para esperar un crecimiento importante en el marco de una nueva crisis de proporciones, o si conserva su posición histórica o incluso volverá a retroceder como sucedió en las últimas elecciones.
les pedimos a un conocedor de las discusiones que tienen lugar en la izquierda, Martín Mosquera, director de la revista Jacobin, que nos comparta cómo ve que llega el Frente Izquierda a este comicio y nos mandó el siguiente audio. Respecto al Frente Izquierda en estas elecciones, creo que tiene algunos desafíos importantes, pero que hay que entenderlos dentro de la dinámica política más general que estamos viviendo, no solo en la dimensión puramente electoral. En primer lugar, lo más evidente, tiene el objetivo de revertir la tendencia que se viene dando desde las elecciones presidenciales de 2023 a una contracción del voto de la izquierda, que fue una contracción que se repitió en las elecciones provinciales de este año. Yo creo que es probable que haya una gran elección de Miriam Bregman en la ciudad, tal vez histórica, no hay que descartar que llegue a los 2 dígitos, pero pareciera ser un fenómeno un poco independiente de la tendencia más general que afecta a la izquierda. Y en esto lo que hay que notar es que la crisis del peronismo, con la que se conjeturó mucho tiempo como el gran obstáculo para el crecimiento de la izquierda, finalmente el peronismo entró en una crisis muy grande en el 2023, del cual no se recuperó, y esta crisis no favoreció a la izquierda, sino a la extrema derecha, ¿no? Hoy que el peronismo no se recupera, sino que más bien ameseta su resultado electoral, en un contexto donde empieza a haber una desafección política en parte del voto a Milei, sobre todo en el voto popular a Milei, creo que acá hay cuestiones a pensar políticamente desde la izquierda sobre las dificultades para penetrar en esos sectores sociales y en lugar de estar profundizando su inserción o su proyección electoral, está retrocediendo. Sobre las dificultades para penetrar en esos sectores sociales y en lugar de estar profundizando su inserción o su proyección electoral, está retrocediendo. En segundo lugar, yo creo que el FIT tiene que encontrar su lugar adecuado en la lucha contra la extrema derecha. Evidentemente cumple un papel clave en las luchas sociales, pero es posible que para sectores importantes de la población no resulte tan evidente que sea una herramienta útil para enfrentar a la extrema derecha en el terreno político o electoral, que no sea más bien una especie de factor divisivo que no se plantea seriamente una política adecuada para el nivel de amenaza que representa un proyecto autoritario como es el propio de la extrema derecha. A menos que Milei termine renunciando, siendo destituido en medio de una gran crisis económica y política, que es una posibilidad, pero esa hipótesis es por ahora meramente conjetural. E incluso si se verificara esa hipótesis, es posible que la lucha contra la extrema derecha, como en nuestros países, se transforme en una lucha de mediano plazo. Y en ese escenario al Frente Izquierda no le va a alcanzar meramente con la diferenciación o delimitación con sus competidores más cercanos, es decir, con quienes tienen una gran presencia en el mundo popular, principalmente con el peronismo, sino que va a tener que construir puentes unitarios con todos los sectores que estén dispuestos a una batalla seria contra la extrema derecha. Y acá creo que hay un desafío que excede la cuestión electoral, pero que impacta en la cuestión electoral, en el sentido en que estas limitaciones posiblemente estén afectando negativamente el resultado electoral del Frente Izquierda. Bueno, lo escuchábamos a Martín Mosquera para contarnos un poco las discusiones interesantes que tienen lugar en la izquierda, ¿no? Esta relación posible o no, esta especie de relación de competencia permanente con el peronismo ante la importancia de un enemigo como la ultraderecha, ¿no? Que parece ser un enemigo común, pero sin embargo no alcanza para que ahí haya cierto tipo de diálogo más productivo, ¿no? En general hay como entre uno y otro lado se tiran con fuerza. Pero yo diría, para cerrar este bloque, que hay algunos elementos más de carácter general, ¿no? Está claro que hay una pregunta por el ausentismo o la participación electoral que durante todo este año viene siendo como bien importante en las elecciones legislativas, aunque en la elección de la provincia de Buenos Aires de septiembre no fue así. Fue una elección que respecto a las anteriores tuvo bastante más participación. Eso hizo que la pregunta por la participación quedara en un segundo plano. Quizás ahora vuelva a pasar lo mismo, porque como decíamos al principio, el hecho de que tenga tanto dramatismo la elección hace que la mayoría de la gente sienta que hay que participar, ya sea para apoyar o para rechazar. Entonces es posible que haya una participación alta, pero no dejemos de marcarlo, porque como decimos, hay una pregunta de fondo por el tema de la fragmentación, ¿no? Del sistema político, de la cual el ausentismo es una expresión, pero hay otras, ¿no? Como decíamos antes, la configuración misma, la dificultad para leer estas elecciones de por sí es también un síntoma de la
fragmentación. Y hay otro elemento que no se ha charlado para nada, no se ha discutido, o que ha aparecido de manera un poco marginal, que quizás tampoco se verifique, pero hay que ponerlo en la mesa, que es el hecho de que sea la primera elección nacional con boleta única Sí. de papel, la BUP. Ese es otro dato, hay que ver qué pasa con ahí? eso, cuánto de impugnación va a haber en realidad, o voto en blanco por una cuestión de no utilizar Claro, se bien la entendió, boleta. claro. Eso será otra de las cosas que el domingo de la noche vamos a tener que estar viendo ahí si hay una incidencia de eso. Y hay un elemento fundamental que tampoco lo dijimos porque nos parecía importante para cerrar este bloque con eso, que tiene que ver precisamente con el lugar que ha ocupado Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos en esta elección, ¿no? Una cuestión también inédita. Se habla de una especie de reminiscencia de lo sucedido en el año 45, ¿no? De aquel famoso debate Braden-Operón, en la cual el embajador en ese momento, Braden, tuvo una influencia muy fuerte en la campaña electoral, lo cual precisamente permitió que el peronismo apareciera como el representante del interés nacional. En este caso, ni siquiera fue el embajador, o sea, directamente fue el ministro de Economía de los Estados Unidos, el propio presidente de los Estados Unidos, de alguna manera haciendo declaraciones extorsivas sobre el electorado argentino, apoyando claramente al gobierno de Milei, lo cual, eso me parece que es el elemento central de esta elección, ¿no? Inevitablemente. Además, porque no es solo declaraciones, sino que es un rescate concreto del gobierno de Javier Milei, que esta semana se conoció, ¿no? Por lo menos se publicó la confirmación de un swap de monedas. De un swap de monedas entre el Tesoro de Estados Unidos y el Ministerio de Economía de acá, el Banco Central de acá, en donde por 20.000 millones de dólares efectivamente habría un apoyo para sortear la crisis cambiaria que tiene el gobierno y que sin embargo no ha tenido efecto demasiado grande en la plaza, digamos, local, porque el dólar siguió subiendo. Esta semana el dólar 2 veces por lo menos perforó la banda máxima y pasó los 1.500 pesos por cada dólar, con lo cual a duras penas, incluso con el rescate decidido de Estados Unidos, llegó el gobierno a la elección de medio término. Todo el mundo se da cuenta, como mencionábamos antes, el estudio de Morgan Stanley diciendo que va a haber devaluación sí o sí. Así que este elemento es clave. Primero, por, como decía, la influencia de Estados Unidos en esta elección. ¿Qué va a pasar con el pueblo argentino? ¿Se va a asustar porque un imperio esté tan metido y entonces va un poco a bajar la cabeza? ¿O va a reaccionar con cierta dignidad para decirle no, así no? Primero. Y segundo, va a tener un efecto decisivo en el salvataje mismo, ¿no? Si más o menos el gobierno logra sortear esta elección, es posible que el salvataje tenga eficacia, porque es mucha plata la que están poniendo. Si la derrota electoral es muy clara, ese salvataje no va a alcanzar y vamos hacia un escenario de intensificación de la crisis de una manera que nunca, que hasta ahora no ha habido antecedentes y que no nos imaginamos. Así que nada menos que ese es el panorama que tenemos para este domingo, que va a estar bien interesante. Acuérdense que vamos a estar transmitiendo con un montón de medios amigos el domingo, así que los invitamos a participar de esta transmisión desde nuestro canal de YouTube. En el segundo bloque, una recorrida por la multiplicidad de realidades que distinguen al territorio federal, que se juega en Córdoba, Neuquén, La Pampa, Tierra del Fuego, Santiago del Estero y Chaco. En este segundo bloque de Crisis en el Aire vamos a seguir con esta previa a las elecciones de mañana, pero vamos a meternos en la situación interna de algunas provincias que nos interesan puntualmente. Particularmente, la semana pasada repasamos lo que había ocurrido en Entre Ríos, lo que ocurrirá o cómo se arma el escenario en Entre Ríos, Chubut, Santa Fe y Tucumán. Hoy nos internamos en el cierre de campaña de Córdoba, Neuquén, La Pampa, Tierra del Fuego, Santiago del Estero y Chaco. Por todos esos lugares vamos a andar. Muy bien. Lo que buscamos es esto, justamente, entender qué pasa en las provincias, y para eso nos apoyamos en esta red de colaboradores y colaboradoras con los que dialoga la revista con frecuencia. Ellos cooperan desde hace años en compartirnos esas miradas. Para nosotros es vital esa red porque nos importa mucho contar con esa mirada local de cada jurisdicción. Así que bueno, ya iremos nombrando a cada uno y cada una de ellos a medida que avancemos en este bloque. Como ya dijimos, no todas las provincias eligen senadores. Evidentemente, en los casos en los que sí ocurre,
los comicios toman mayor interés porque la composición de esa Cámara es determinante en el contexto de un gobierno que hace de los vetos su política principal. Recordemos cuáles son las provincias entonces que eligen senadores: Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Cava, Río Negro y Tierra del Fuego. Exactamente, de las 24 provincias hay solo 8, un tercio, que eligen senadores. Las otras 16 eligen solo diputados. Bueno, arranquemos por Córdoba, la segunda provincia más importante en materia electoral debido a su densidad demográfica. A esta altura, de acuerdo a los últimos comicios, podemos afirmar que la provincia mediterránea es cuna electoral junto a capital federal de la derecha argentina. En 2015 fue determinante para el triunfo de Mauricio Macri. En la primera rueda obtuvo el 54% y en el balotaje llegó Macri a el 71%. Wow. Pero esos guarismos se quedaron cortos respecto del 2023, cuando la unión en el balotaje entre Milei y Juntos por el Cambio le valió obtener a la ultraderecha el 74% de los votos. En la primera vuelta, Milei solo había ganado con el 35%. Bueno, son datos contundentes. Sin embargo, Córdoba ha mantenido a nivel provincial la hegemonía del peronismo local. Conocido como cordobesismo, del que hablamos en el primer bloque, al mando del gobernador Martín Yarlora en estos momentos, y fundamentalmente de Juan el Gringo Schiaretti, que este año se presenta encabezando la lista de diputados de Provincias Unidas, en lo que sería su segunda excursión consecutiva a nivel nacional. Recordemos que fue candidato a presidente en 2023 por una también tercera fuerza que no tuvo mucho protagonismo. Para entender las claves de la elección en Córdoba, le pedimos a Luis Segarra, colaborador y amigo de la casa, que es periodista de servicios de radio y televisión de la Universidad de Córdoba, que nos mande una impresión sobre cómo se está viviendo desde allá lo que viene, y nos dijo lo siguiente. En Córdoba se ponen en juego 9 bancas para la Cámara de Diputados, con algunas particularidades que son bastante representativas del estado, del panorama político actual. De las 9 bancas puestas en disputa, 6 corresponden a una fuerza que formalmente no participará de estas elecciones. Hablamos de Juntos por el Cambio, que en aquel momento, en 2021, obtuvo un rotundo triunfo que depositó 6 diputados y diputadas en la Cámara Baja, 3 por el PRO, 3 por la Unión Cívica Radical. Hoy ambas fuerzas, el PRO y la UCR, pelean por alcanzar una cifra, una cantidad de votos que en el mejor de los casos le permitiría colocar un diputado por cada una de dichas fuerzas. La Libertad Avanza tendrá una lista propia en Córdoba que será encabezada por Gonzalo Roca, un dirigente ignoto, desconocido para buena parte de los cordobeses, cuyo principal capital político es su cercanía con el presidente del bloque en la Cámara de Diputados, la principal espada parlamentaria de los libertarios en Córdoba, el empresario Gabriel Bornoroni. Ha sido muy criticada la decisión de optar por figuras mayormente desconocidas y cercanas al diputado nacional. Esto también tiene que ver con una decisión del Comando Central de la Libertad Avanza de jugar con los propios, de no dar lugar a extrapartidarios. Aún así, y con todas estas dificultades, hasta el cierre mismo de la campaña proselitista propiamente dicha, las huestes libertarias creen que tienen chances de triunfar en Córdoba, al menos de hacer una elección digna que mantenga cuanto menos los 30 puntos de piso que han significado el voto duro libertario en las elecciones del año 2023 previas al balotaje. Se verifica en Córdoba que ya no son los tiempos de oro para la propuesta libertaria. Se ha podido verificar en la menguante cantidad de asistentes a los actos convocados, a los que estuvo inclusive el presidente Javier Milei. Si la lista libertaria cae el próximo 26 de octubre, será ante el Armado de Provincias Unidas. Armado de Provincias Unidas, que tiene como columna vertebral a Hacemos Unidos por Córdoba, alianza que a su vez tiene como médula al peronismo de Córdoba y que será encabezada por Juan Schiaretti. Juan Schiaretti decidió volver a intentarlo y está claro que no lo hubiera hecho si no contase con datos que avalen su aventura. Hoy por hoy, la mayoría de las encuestas y los estudios de opinión que circulan ubican
al armado de Provincias Unidas como el predilecto en la elección que tomarán los cordobeses. Habrá que ver si esto resulta suficiente para un rotundo triunfo, porque Schiaretti ya no le alcanzaría con ganar por poco, considerando el éxito obtenido por Axel Kicillof hace un mes. Pero también es cierto que hace solo 3 meses parecía cosa juzgada el triunfo libertario en Córdoba. Lo escuchamos a Luis Segarra. Él también nos mencionaba que hay muchas expectativas en torno a la elección de Natalia de la Sota, que todo indica que lograría el 3er puesto y conseguiría seguro su permanencia en la Cámara de Diputados. Recordemos que el mandato de ella, que entró por el cordobesismo, finaliza el 10 de diciembre. El batacazo sería que obtuviera un 15%, lo cual no es simple, y le permitiría esa cifra entrar al segundo de la lista Marcelo Ruiz, ex rector de la Universidad de Río Cuarto. Avancemos ahora con Tierra del Fuego, una provincia que elige senadores y que ha estado en el foco de la atención por la apertura de importaciones, con la baja, por ejemplo, de los aranceles para teléfonos celulares que justamente se arman ahí en la isla bajo un régimen especial. Quien nos brindó un exhaustivo análisis fue el periodista Gabriel Ramonet, colaborador, amigo de la casa. En la provincia más austral del país hay incertidumbre sobre el resultado porque el peronismo está fracturado. El gobernador Gustavo Melella, junto al intendente de Ushuaia, Walter Woto, integran Fuerza Patria, una de las vertientes peronistas, podríamos decir la principal. El otro sector del justicialismo es Defendamos Tierra del Fuego y lo lidera el intendente de Río Grande, Martín Pérez, junto con Daniel Harrington, que es el intendente de Tolwyn, una localidad ubicada en el centro de la isla. Gabriel Ramonet nos contaba que Fuerza Patria nacionalizó la campaña. Todas sus comunicaciones son críticas a Javier Milei y la necesidad de ponerle un freno. Podríamos decir que desplegó la línea general de Fuerza Patria, lo que hicieron casi todos, a diferencia de Martín Pérez, que si bien es crítico con Milei, basa su discurso en la necesidad de tornar más eficiente la gestión estatal y pone de ejemplo su propia administración en Río Grande. La gestión provincial tiene muchas dificultades y eso le puede jugar en contra a Melella, salvo que la valorización de los votantes sea, como decíamos, un plebiscito al gobierno de la ultraderecha nacional. En el caso de los libertarios, para la lista de senadores recurrieron a Agustín Coto, que es una figura política más conocida, y en diputados repiten la fórmula del resto de las provincias, ubicando a un total desconocido llamado Miguel Rodríguez. Ramonet nos señalaba que prácticamente no ha hecho campaña de La Libertad Avanza. Mira. Confían en el poder de atracción del sello y sobre todo confían en la figura de Javier Milei. Así es, Facu, pasemos ahora a La Pampa. Para conocer cómo viene la mano en esta provincia, contamos con la colaboración de Juan Pablo Gabaza, periodista amigo de la revista también, que suele escribir para nosotros y un colaborador al que valoramos mucho. En La Pampa hay 3 grandes fuerzas. La lista del gobernador peronista Sergio Silioto, que es denominada Defendamos La Pampa, cuyo primer candidato es Alberto Ferrán. La lista de La Libertad Avanza, que incluye al PRO, está encabezada por Adrián Rabier, que es el número 2 de la Fundación Faro, que lidera el facho Agustín Laje. Y finalmente la lista propia del radicalismo, que va bajo el nombre de Cambia La Pampa. Gabaza nos decía que hasta hace poco parecía que habría una elección de 3/3 entre estas fuerzas, pero que en las últimas semanas la disputa estaba quedando entre la lista del gobernador por un lado y La Libertad Avanza por el otro. Las encuestas marcan un triunfo del peronismo, pero en un escenario posible de baja concurrencia y sin demasiadas certezas de que pueda llegar a pasar finalmente. Recordemos que el PJ perdió las elecciones legislativas en 2021, ganó por menos de 5 puntos la provincia en 2023 y ganó Milei las presidenciales allá, lo cual fue toda una novedad ahí, pero Silioto se puso al hombro la campaña porque se juega el futuro político de él. Así que así llegamos a este presente. La elección está abierta, el PJ apuesta a los votos de la capital provincial, La Libertad avanza al norte agrario más próspero, lo cual podría confirmar en esta jurisdicción también el giro en la composición del voto libertario, y el radicalismo, que parece correr de atrás, se apoya en las 28 intendencias de un total de 80 con las que cuenta, o sea, con esas intendencias con las que cuenta. Vale remarcar que la línea que se presenta por el radicalismo es opositora a Milei. Y otro dato que nos remarcaba Gabaza es que los 3 candidatos de las 3 fuerzas provinciales son mayormente desconocidos, no hay figuras de renombre. Bien, ahora hagamos un repaso corto sobre el Chaco, que elige diputados y también senadores.
Daniel Michelini, colaborador de la revista, nos compartió un análisis de cómo está la situación por allí. En el Chaco, el gobernador Esdero, radical, tiene una alianza electoral orgánica con la Libertad Avanza. En el caso del peronismo, a diferencia de lo ocurrido en las locales, en las elecciones provinciales celebradas hace unos meses, ahora va todo unido. El primer candidato en la lista del Senado es el recurrente Jorge Capitanich, ex gobernador en varias oportunidades, el hombre fuerte de la provincia en el sector del peronismo, quien, sin embargo, perdió las elecciones en 2023. Las encuestas daban una ventaja para el PJ, pero ahora parece imponerse un escenario parejo. Lo importante a remarcar, nos decía Michelini, es que, producto de la crisis del gobierno nacional, Esdero borró completamente a Milei de la cartelería y toda la comunicación está basada en la lista 503, pero no la nombran como la Libertad Avanza, que es el nombre oficial. El gobernador se refugió en esta campaña en los candidatos radicales, que ocupan el segundo lugar de las listas, porque los primeros son de Milei. La gran pregunta es quién se queda con los primeros 2 senadores de los 3 que se eligen. Si no lo logra la Libertad Avanza, sería una derrota fuerte, dado la apuesta que hizo en la provincia y en la nación. La crisis en el Chaco es aguda como en el resto del país, con dificultades para pagar los sueldos estatales, algo que puede pagar caro Esdero. Sumamos 2 provincias más a este mapeo. Por un lado, Santiago del Estero, que además elige gobernador. Esto es así porque la provincia quedó desfasada del calendario general luego de la intervención de Néstor Kirchner cuando era presidente en 2004, cuando se le puso fin a la dinastía del matrimonio Juárez. Desde entonces fueron con su tiempo electoral propio. Nicolás Salvi, periodista santiagueño, nos contaba que no se esperan muchas novedades. Elías Suárez, por parte del Frente Cívico, que es un partido de tinte provincial y oficialista, es el gran candidato a suceder a Gerardo Zamora, el zar santiagueño. Va con un vice que representa a Fuerza Patria. Se juegan la continuidad porque gobiernan desde esta intervención, desde 2004. Del otro lado, el candidato de la Libertad Avanza, con el amparo de Karina Milei, se llama Ítalo Chiocolani, que tuvo su paso por la ANSES. Ahora pasemos a Neuquén, una provincia que es importantísima en el tablero de la política energética del país. Allí gobierna Rolando Figueroa, que perteneció al Movimiento Popular Neuquino, el MPN, pero quien en 2023 rompió con esa fuerza local histórica y dio el batacazo. En Neuquén también se eligen senadores y venimos de días muy difíciles ahí a raíz de un derrame de hidrocarburos ocurrido a metros del lago Marimenuco en Vaca Muerta. La Confederación Mapuche lleva ahí adelante una campaña para advertir sobre los riesgos. De hecho, esta semana habían hecho un corte importante para impedir el paso de máquinas a una de las comunidades y hace 2 días se verificó que no eran denuncias infundadas. La campaña de Neuquén se picó en los últimos días, apareció cartelería en la capital provincial que muestra a José Luis Espert, a Karina Milei y a la primera candidata libertaria de allí para senadores, que se llama Nadia Márquez, abrazados. Y bueno, abajo Espert dice narco, abajo de Karina coimera y debajo de Márquez estafadora. Esto último surge porque hubo una denuncia que hay sobre Márquez por haber emitido 2 títulos falsos en institutos terciarios. Bueno, recordemos que Milei consiguió el 60% de los votos en Neuquén en las elecciones presidenciales, pero quien sabe mucho de lo que pasa en la provincia es Emiliana Cortona, amiga colaboradora, a quien le pedimos un panorama en la previa de las elecciones y nos dijo lo siguiente. En términos generales, la campaña en Neuquén podemos decir que se centró en 3 grandes disputas por los votos. Por un lado están los libertarios, que tienen 2 listas, una encabezada por Nadia Márquez, que es actual diputada nacional, que se proyecta a ser senadora. Ella formó parte del gran frente electoral que armó Rolando Figueroa acá en la provincia, que le dio el triunfo. Figueroa había armado este frente amplísimo que incluyó desde el movimiento Evita hasta los libertarios. Nadia Márquez en aquel momento formó parte de ese armado. Hoy busca ser la representante de Milei en la provincia, es decir, se va por fuera de lo que es el armado de Rolando Figueroa. La otra lista libertaria la encabeza Carlos Eguía. Eguía fue el primero en denunciar la venta de candidaturas por parte del entorno de Milei. Fuerza Patria, acá en Neuquén, está representada por Silvia Zapag, que busca renovar su banca, y
En la lista de diputados va Beatriz Gentile. Interesante esta elección porque Gentile es la actual rectora de la Universidad Nacional del Comahue. Y a lo largo de toda la campaña se posicionaron como el freno a Milei. Y por supuesto recogieron las demandas que vienen estando, podríamos decir, como en la agenda callejera, los reclamos por el recorte presupuestario a la ciencia argentina o a las universidades y por supuesto críticas por las tomas de deuda por parte del gobierno nacional. Un dato interesante acá también es que le pelean al oficialismo provincial parte del voto del sector del MPN, del Movimiento Popular Neuquino. De hecho, Silvia Zapag y Gentile fueron a la casa a visitar a Cristina Fernández de Kirchner y le llevaron de regalo un cuadro con una fotografía en la que están Néstor Kirchner y Felipe Zapag, un poco también, ¿no?, como para posicionar a Silvia con ese legado del MPN aquí de la región, ¿no? Y por último tenemos al oficialismo provincial en Neuquén, que es la neuquinidad de este frente amplísimo. Hicieron una campaña en donde Rolando Figueroa, el gobernador, la encabezó y se la puso al hombro. Tiene además 2 candidatos a senadores que son su mano derecha, y como candidatos a diputados eligieron a un investigador del CONICET y a una periodista, ¿no? Buscando tal vez ahí también cooptar o llegar al voto de quienes defienden la universidad pública o la ciencia argentina también, ¿no? Hicieron una campaña con algo que no es novedoso, apelaron al sentimiento de la neuquinidad, buscaron diferenciarse del resto de los partidos por ser locales, ¿no? Se posicionaron como la única lista que no es un armado nacional. Bueno, muy interesante lo que nos contaba Emiliana Cortona, como casi todos los corresponsales, podríamos decir, los amigos y amigas que están en todo el país, con los cuales siempre dialogamos. Y la verdad que nos gusta mucho, disfrutamos mucho de estos repasos generales. Como decíamos, ahora acabamos de tocar 5 provincias, la vez pasada tocamos 4. Nos quedó en el tintero Mendoza, a donde estuve hace muy poco. Mandamos saludos por allá, pero además lo quería mencionar también, una ciudad, una provincia fundamental, compleja también en su configuración política, muy distinta de lo que pasa a nivel nacional. Esto es lo interesante, ¿no?, de cuando hacemos estos recorridos, nos damos cuenta de esa multiplicidad que es la Argentina. Las lógicas internas de cada lugar y cómo se encastran en el mapa general también, eso es interesante. Dejemos, por ejemplo, subrayado algo que apareció en este recorrido, que es hay muchas provincias quizás la participación sea mucho más bajo que en otras. Ahí también va a aparecer estas cosas, porque muchas veces nosotros estamos acá pensando que se juega todo, pero para la mayoría del país no es tan así. En el episodio pasado, de hecho, contábamos Chubut, que tenía a partir de estas elecciones una multa de 35.000 pesos provincial, como para incentivar a que no se falte. Bueno, ni hablar de todas las cosas importantes que se juegan, pero quería mencionar especialmente Mendoza, porque también ayer hubo una protesta en defensa del agua, la gran discusión mendocina. Frente a la legislatura provincial hubo una represión muy fuerte. Hay 2 compañeros presos en este momento, que van a pasar presos las elecciones por la policía provincial. Mendoza, una de las provincias en las que se quiere avanzar con la minería de cobre, de hecho, en parte sería... Exacto, y es importante mencionarlo porque estas son las cuestiones que van a aparecer después de las elecciones y más allá de la discusión electoral, como las cuestiones de fondo, ¿no?, del tipo de país que quieren llevar adelante los libertarios, que evidentemente si logran algún tipo de triunfo van a acelerar, y por lo tanto las luchas que vendrán, en donde estaremos dando una mano también en lo que podamos desde acá. Eso para el domingo vamos a estar de vuelta, muy conectados con esta red de amigos y amigas en todo el país para producir una mirada compleja sobre lo que va a resultar de este proceso electoral. Esto fue Crisis en el Aire, un podcast de la revista Crisis conducido por Mario Santucho, Natalia Gelos y Facundo Iglesias.
En la producción, Juan Pablo Hudson, Nico Perrupato y Melissa Rabanales. La ilustración es de Brenda Greco, yo soy Flor Badaraco. Ale De Masi editó el episodio, grabamos en los estudios de FM La Tribu. Chau, hasta la semana próxima.